Hola, ¿qué tal? Yo soy Alexis Ureña y en esta ocasión resolveremos estos circuitos correspondientes al video 3.3-15. Y bueno, comencemos. Bueno, como podemos observar, tenemos que en todos estos circuitos se encuentra un divisor de voltaje. ¿Qué quiere decir esto? Que a pesar de que tenemos un cable para acá, son cables sueltos que no se conectan, por lo tanto no hay una bifurcación o una separación o una distribución de corriente. Por lo tanto, tampoco hay de voltaje. Lo que tenemos que hacer es calcular cuánto es el voltaje en cada uno de esos divisores de corriente. Tenemos que tomar en cuenta que la ecuación para poder calcular cuánto es el voltaje en un divisor de corriente es igual a el voltaje es igual a, bueno, el voltaje de A B es igual a la resistencia en la cual se está acomodando, podemos decir que es esta, el valor de la resistencia, digamos 1, dividido entre la suma de todas las resistencias, de I igual a 1 hasta n, multiplicado por el voltaje de la fuente. Lo podemos poner así. Esta sería la ecuación. Por lo tanto, para conocer este voltaje, yo voy a decir que este es mi nodo A, este es mi nodo B, este es el nodo A, este es el nodo B, este es el nodo A, este es el nodo B, este es el nodo A y este es el nodo B. Bueno, primero que nada, ¿cómo va la corriente? De más a menos. Por lo tanto, el voltaje que estamos buscando aquí es el voltaje que hay de A a B, porque la corriente se encuentra en esta dirección. Como podemos observar, el voltaje es, como va en esta dirección, es el voltaje de AB y coincide con este voltaje, el voltaje 1, que es de mayor a menor. Por lo tanto, el voltaje de AB es igual a la resistencia, que son 60 ohms, multiplicada por el voltaje, que en este caso son 26 volts, divididos entre la suma de las resistencias. Estas resistencias se encuentran en serie, o sea, sería dividir y obtener la resistencia total. Por lo tanto, obtenemos que es 70 más 60 ohms. Por lo tanto, el voltaje de A a B es igual a, utilicemos la calculadora, 60 por 26 divididos entre 70 más 60. Y esto nos da un resultado de 12 volts. Ya conocemos que nuestro voltaje de AB es de 12 volts, por lo tanto nuestro voltaje B1, que va en la misma dirección, es de 12 volts. Utilizando la misma ecuación tenemos que el voltaje de A a B es igual a, ¿cuánto es la resistencia que estamos utilizando aquí? 130 ohms, multiplicados por el voltaje, que son 26 volts, divididos entre la suma de las resistencias, 70 más 130 ohms. Entonces el voltaje de A a B es igual a 130 multiplica a 26 y divide entre 70 más 130. Esto da como resultado 16.9 volts. ¿Qué es esto? Como podemos observar, el voltaje aquí es de 16.9 volts. Pero el voltaje que nos están pidiendo es el que va de más a menos. Como vimos, debido a que en esta fuente de voltaje la corriente va en este sentido, de A a B es de más a menos y el voltaje B2 respecto a B sería de menos a más. Por lo tanto, el voltaje B2 es igual a menos el voltaje de A a B, o mejor dicho, el voltaje B2 es igual al voltaje de B a A, que es igual al menos el voltaje de A a B. Entonces el voltaje B2 es igual a el menos el voltaje de AB son menos 16.9 volts. Ahora sí, continuamos con los de abajo. Mismo caso, pero ahora de menos a más.
Por lo tanto, la corriente se encuentra en este sentido. Entonces, lo que nos piden es este voltaje de acá. Primero calculemos cuánto es el voltaje respecto a la dirección de nuestra corriente. El voltaje de B a A, porque es en el sentido positivo, positivo o negativo, es igual a, ¿cuál es la corriente? ¿Cuánta es la resistencia? 30 ohms multiplicada por la fuente de voltaje, que son 26 volts, divididos entre la suma de las resistencias, están en serie, 70 más 30 ohms. Entonces, el voltaje de B a A es igual a 30 por 26 sobre 70 más 30. Y este es igual a 7.8 volts. 30 por 26 sobre 70 más 30, 7.8 volts. Ahora, tomemos en cuenta que el voltaje de B a A es de más a menos. Y el voltaje que nos piden aquí es de menos a más. Por lo tanto, el que nos piden es el voltaje de A a B. ¿Y cuánto es el voltaje de A a B? Menos 7.8 volts, que ahora sí es igual al voltaje 3 buscado. Ahora, el sentido de la corriente es de menos a más, por lo tanto tiene esta dirección la corriente. Como podemos observar, es de más a menos. Y el voltaje 4 también es de más a menos. Por lo tanto, podemos decir que el voltaje de B a A es igual al voltaje 4. ¿Cuánto es el voltaje de B a A? Ah, pues la resistencia multiplicada por el voltaje dividida entre la suma de las resistencias, que son 30 más 70 ohms. Por lo tanto, el voltaje 4 es igual a 70 por 26 divididos entre 70 más 30. Y este es igual a 18.2 volts. Y listo. Muchas gracias.